Y no sin esfuerzo y sin trabajo ponemos nuestros ahorros y nuestros conocimientos a trabajar en el día de hoy de forma telemática con Manuel Llamas. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bienvenido a Tu Dinero Nunca Duerme, a tu casa. También doy la bienvenida a Domingo Soriano. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Luis Fernando? Veo que nos oís estupendamente y nosotros a vosotros, así que fantástico. Tenemos también al teléfono desde Value School, incansable trabajador y desde luego divulgador en el día de hoy, Luis Alberto Iglesias. ¿Cómo estás? Hola Luis Fer y amigos, encantado. Un placer tenerte, y hoy llega desde Cobas y de la mano de Value School su director de relación con inversores, Carlos González Ramos, para hablarnos de un tema que se nos antoja capital en estos momentos tan duros que estamos viviendo por esta gran crisis sanitaria, por un lado y en primer lugar del coronavirus, pero también económica y, por qué no decirlo, bursátil, porque estamos viendo una volatilidad en la bolsa que yo creo que ha marcado un hito histórico. Por eso hemos querido contar hoy con Carlos González Ramos, a quien ya puedo saludar. Carlos, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Soy un fiel oyente de vuestro programa, tanto en podcast como en directo, así que encantado de estar aquí. Bueno, pues hoy encantados nosotros de tenerte no como oyente, sino como invitado especial en el día de hoy, con asuntos muy importantes que tratar y que vamos a comenzar a tratar ya. Bueno, y seguro que todos los que estamos hoy en esta mesa, aunque sea telemática, hemos recibido llamadas estos días de amigos, compañeros de trabajo, familiares, pidiéndonos consejo para saber qué hacer con su dinero, si deben invertirlo, si lo que tienen invertido deben retirarlo o si deben meterlo todo a una acción, a un par de acciones, cambiar su estrategia. Están nerviosos, están incluso muy intranquilos. Hay más de uno que nos pregunta si lo que debe hacer es sacar todo su dinero y meterlo debajo del colchón, algo que sin duda más de uno habrá hecho ya. Bueno, pues bien, como ya indicamos hace un par de programas en Tu Dinero Nunca Duerme, con la ayuda de Daniel Tello, la mejor recomendación en estos casos, veremos si nuestro invitado de hoy coincide, es no cambiar el plan, no ponernos nerviosos, esperar y no materializar desde luego las pérdidas con ventas precipitadas. La semana pasada con los amigos de Finicense estuvimos observando las ventajas que ofrecen situaciones como las actuales la gestión pasiva, es decir, la estrategia de diversificación en índices. Pero, ¿qué hay de la gestión activa? Hoy nos vamos a centrar en ella, en las ventajas y en no en los inconvenientes, casi diría, las cuestiones o los interrogantes que sobre ella hay y sobre todo qué es lo que nos dice la historia. Y precisamente sobre historia es sobre lo que quiero preguntar hoy a Manuel Llamas. Soy Giorgio Semenzato de Finicens y escucho Tu Dinero Nunca Duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School, con Luis Fernando Quintero. Reconozco, Manuel, que fuiste tú de la persona de la que yo escuché un símil que me hizo, la verdad, que lo utilizo muy a menudo cada vez que tengo que hablar de un valor refugio, del oro. Tú en uno de los programas especiales que hicimos, ya no recuerdo si en Diálogos en Libertad, desde luego en el grupo Libertad Digital es Radio, tú decías que una de las comparaciones que se puede hacer para entender por qué el oro es un valor refugio, o mejor dicho, un refugio de valor, es que con la misma cantidad de oro que en los tiempos de Cristo se podía comprar un carromato o un buen traje, o una buena túnica, mejor dicho, a día de hoy te puedes comprar un buen coche o un buen traje. Como sé que esos símiles históricos y que la visita retrospectiva de la historia nos enseña muchas cosas y que tú la manejas bien, casi te quería preguntar precisamente por el comportamiento de la renta variable en estos momentos de tribulaciones y en estos momentos de crisis que tenemos, y que nos enfocaras tu lección por ahí. Pues Luis Fernando, la crisis del coronavirus se ha traducido en uno de los grandes desplomes bursátiles del último siglo, con una caída próxima al 30% desde máximos, tal y como venimos explicando en las últimas semanas. Sin embargo, no será la primera, ni por desgracia la última vez, que algo semejante sucede en bolsa. La bolsa sufre caídas abruptas e incluso periodos bajistas de duración más o menos prolongada, en la que el valor en los que el valor de las acciones baja de forma generalizada. Este comportamiento se produce como consecuencia de las malas expectativas de los inversores, que ante una recesión o ante problemas económicos de distinta índole optan por vender de forma
masiva. Ejemplos, traigo hoy 5 periodos bajistas, los más destacados del último siglo. El crack del 29 es el que se lleva la palma y se prolongó desde octubre del año 1929 hasta junio del año 1932, casi 3 años de periodo bajista. La bolsa durante este periodo perdió un 80% de su valor desde máximos hasta que comenzó la recuperación. El segundo periodo bajista, la gran recesión del año 2008, de noviembre de 2007 a marzo de 2009, la bolsa perdió un 51%. La recesión de 1937, de marzo de ese año a abril del año posterior, 1938, la bolsa de Estados Unidos se dejó un 45%. Otro periodo, el pinchazo de la burbuja.com entre septiembre del 2000 y marzo del 2002. Durante este periodo la bolsa perdió un 45%. Y por último, la crisis del petróleo del año 1973. La primera crisis del petróleo duró 23 meses y la bolsa cayó durante este periodo un 43% acumulado. Desde la Segunda Guerra Mundial, de media, los mercados bajistas han durado una media de 14 meses de caídas constantes y generalizadas. Pero lo más relevante es que, a pesar de la impresión que puedan dar estas cifras, las bolsas acaban recuperando todo el valor perdido a corto plazo. El S&P 500, el índice bursátil de Estados Unidos, por ejemplo, tarda una media de 17 meses en volver al punto previo al crack, a cuando la bolsa se desploma y parece que no hay suelo. Y en la mitad de los casos observados en las últimas décadas se recupera incluso en menos tiempo, en menos de 6 meses después de un crack o después de un periodo bajista más o menos prolongado. Por lo tanto, la lección de hoy, y con esto acabo, mucho cuidado con dejarse llevar por el pánico, porque la bolsa castiga duramente a los inversores poco preparados e impacientes, pero recompensa y mucho a los pacientes que entienden cómo funcionan los mercados. Bueno, pues te agradezco mucho ese repaso, Manuel. Los he apuntado cuidadosamente. Los van a tener ya, de hecho, todos nuestros oyentes en redes sociales. Y me lo he apuntado porque yo creo que son elementos de debate interesantes a los que vamos a añadir ahora los que nos aporte Domingo Soriano con su pizarra. Domingo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Nos recibes correctamente, ¿verdad? Sí. Sin problemas. Sé que tu conexión hoy es la que más tiembla la voz, más te tiembla la voz en algunas ocasiones. Cuando estábamos preparando el programa, Domingo, te planteaba la posibilidad que nos hablaras de qué ventajas y qué interrogantes te genera a ti la gestión activa, que es el asunto que hoy nos ocupa en los momentos de tribulaciones y de pánico bursátil como el que vivimos en estos días. Bueno, a ver, sobre ventajas, interrogantes, en realidad son las mismas de siempre. Es decir, cuando tú confías en un gestor, o tú mismo, si tú eres un inversor suficientemente preparado, decides que vas a escoger las acciones de las empresas que crees a las que les va a ir bien en los próximos meses o años, pues en una situación de normalidad, la clave es si ese gestor al que tú estás eligiendo o tú mismo como selector de acciones vas a acertar, vas a tener buen ojo, vas a tener el conocimiento, la capacidad para saber distinguir la empresa que está barata porque realmente el negocio está en problemas de la empresa que está barata porque está siendo un poco castigada de forma injusta por los inversores. Entonces, eso que vale para una situación de normalidad vale para ahora mismo. La principal ventaja de la gestión activa ahora mismo, ¿cuál es? Pues que en general todos los índices han caído a plomo, todas las empresas han caído a plomo por ese miedo, por esa tensión y además es lógica, por esa incertidumbre que nos ocupa a todos y que no sabemos muy bien cómo se va a resolver esto y digamos que se ha castigado a diestro y siniestro sin mirar demasiado si las empresas las empresas lo merecían en la misma proporción. Ha habido algunos que han caído más que otros, efectivamente, ha habido sectores que han caído más que otros, pero sí que da la sensación de que prácticamente todas las empresas han recibido un castigo y en algunas de ellas puede ser excesivo o la situación de la empresa o una visión a medio plazo puede que no sea tan mala como el castigo que ha recibido en estas últimas semanas. Entonces ahí, si tú eres un gestor que eres capaz de intuir cuáles son esas empresas que han sido castigadas de forma, entre comillas, injusta o
o exagerada, pues claro, puedes tener retornos en los próximos años muy importantes. Esa es la gran ventaja, la incertidumbre, pues no ser ese gestor o no saber escoger a ese gestor, o no ser tú, si eres un inversor particular, que escoge las acciones. Pero hay dos puntos ya digo que en realidad en esencia no hay mucha diferencia. O sea, la diferencia ahora mismo hay en estos momentos es que pues todos tenemos más nervios, que la sensación de incertidumbre es mayor y que digamos, las certidumbres que hay sobre cómo va a ser la economía de dentro de 4 o 5 años son mayores que las que puede haber en una situación de normalidad, o la incertidumbre sobre cómo vamos a salir de esta. Pero hay dos puntos muy importantes que sí que son interesantes y que sí que le dan a la gestión activa en estos momentos, y si se hace bien, dos ventajas bastante importantes. El primero es el tiempo, es decir, aquellos inversores que tengan un horizonte temporal de largo plazo, y aquí lo hemos dicho muchas veces, esa debería ser la lógica de la gran mayoría de los ahorradores pequeños, pues aquellos inversores que tengan un horizonte de largo plazo, ahora sí que tienen una oportunidad muy buena. Muy buena porque decía antes yo que todos tenemos la incertidumbre de cómo se va a recuperar la economía el próximo año, dentro de 2 años, dentro de 3 años, incluso dentro de 5, pero que de aquí a 15 o 20 años lo lógico, lo normal es que volvamos a hayamos superado, tal y como decía antes Manu, igual que hemos superado las anteriores grandes crisis y grandes recesiones que ha vivido el mundo occidental en los últimos 150 años, pues tiene toda la pinta de que será así. De hecho, si no es así, ya lo hemos dicho muchas veces, si dentro de 20 años no estamos mejor que ahora, quizás tu menor problema sea donde tengas el dinero en bolsa. Tu problema es otro. El problema es que es un mundo muy diferente, en un paradigma completamente nuevo, y probablemente pues tu problema sea casi de supervivencia, ¿no? Entonces, si tú tienes ese horizonte temporal de 15 o 20 años y tú sabes que de aquí a 15 o 20 años no solo va a volver la normalidad, sino que el ser humano, que hemos dicho en otras ocasiones, apostar contra el ser humano y no contra su capacidad de recuperación siempre ha sido una mala apuesta, pues ahí tienes una enorme ventaja, ¿no? Porque sí que puedes ver empresas que son sólidas a medio plazo y que, aunque estén castigadas ahora con cierta razón, o porque su sector ahora mismo está muy penalizado, o porque de aquí a 6 meses, un año, la incertidumbre es máxima, tú sí que puedes saber que a esos 8, 10, 15 años se van a recuperar como se va a recuperar la economía de la mayoría de los países occidentales. Y lo que pasa es que alrededor de esto hay un problema fundamental a la hora de elegir empresas, que es quizás la cuestión más importante que seguro que se están fijando ahora mismo todos los gestores y que también el inversor particular tiene que mirar. ¿Cuál es? El problema más importante ahora para mí no es tanto si un negocio es bueno o malo, si una empresa tiene ventajas competitivas o no, que hemos dicho en algunas ocasiones, si podemos anticipar que la empresa es sólida, que tiene pues esos fosos, o que tiene algo diferente que le haga muy, muy sólida, sino si va a ser capaz de sobrevivir. Es decir, ahora mismo para mí la gran duda, y la que a mí me gustaría más hablar a lo largo del programa y en general en estos programas, es cómo distinguir aquellas empresas que van a ser capaces de soportar los grandes golpes que van a tener en estos momentos sus cuentas. Es decir, ahora es un problema de decir no quebrar, porque si la empresa quiebra, te da igual que tenga un buen producto, te da igual que tuviera una ventaja competitiva, te da igual que digas es que en una situación de normalidad esta empresa vale mucho más. El problema es que no ha sido capaz de sobreponerse a pues la tensión máxima de liquidez que hay ahora mismo, a los pagos que tenga que hacer frente y al incremento enorme, o al mantenimiento de los gastos que tiene, con una caída brutal de los ingresos. Y ese es el gran miedo, ¿no? Digamos, tenemos una enorme ventaja en el tiempo, decía, de aquí a 15 o 20 años las cosas van a ir bien, pero tenemos una gran incertidumbre en quién va a ser capaz de superar el próximo año. Y ahí hay grandes oportunidades, pero también enormes riesgos. Bueno, ya tenemos la historia, tenemos esa ventaja, tenemos esa incertidumbre. Nos vamos con todo ello de lleno a la tertulia a preguntar a nuestro experto a ver si tenemos certezas y certidumbres, o al menos conocemos y aprendemos un poco más de la situación en la que nos encontramos. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva indexada. Para que un inversor pueda sacar el máximo partido de su operativa, no depende solo de estar informado, sino también formado.
En IG ofrecemos cursos para todos los niveles. Descubre más en www.ig.com. El 68% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Su capital está en riesgo. Don Luis Alberto Iglesias, muchas gracias, Luigi, por el invitado que nos has traído hoy. Tenía yo muchas ganas de poder hablar con Carlos de un asunto que yo creo que tan capital y en un momento tan paradigmático, tan especial como el que vivimos hoy. Pues sí, la verdad es que Carlos creo que es una persona idónea para responder a preguntas como la que le voy a plantear yo a continuación, que entiendo, Carlos, que es una que está en la mente de muchas personas que tras escuchar el programa y ya pues entender un poquito de qué va esto de la inversión a largo plazo, pues han decidido posiblemente invertir parte de sus ahorros en un fondo de inversión. Un fondo, pues por ejemplo, como Cobas, para el que tú trabajas, ¿no? Entonces, mira, yo he encontrado amigos que se plantean que un fondo pueda funcionar como, por ejemplo, como una acción. Y me preguntan, pero bueno, ante situaciones de volatilidad extrema como la que estamos viviendo, ¿puede quebrar un fondo? Se preguntan, ¿no? Porque, claro, ellos escuchan que quiebran empresas, ¿no? Entonces, te voy a lanzar varias preguntas y luego ya las intentas responder bien a una o todas en conjunto. Me dicen, ¿puede quebrar un fondo? También me preguntan, ¿se puede suspender la cotización de un fondo y de esa manera impedir que los partícipes liquiden total o en parte sus posiciones? Bueno, te lanzo estas dos y ya seguiremos preguntándote. Vale, perfecto. Pues bueno, empiezo por contestar a la primera. Sí. Realmente un fondo de inversión quebrar no es imposible, pero es prácticamente imposible porque lo que implicaría es que las acciones en las que invierte, supongamos que, por ejemplo, un fondo de inversión invierte en 50 acciones que cotizan en el mercado, tendrían que quebrar las 50 acciones. Es decir, las 50 empresas en las que estás invertido tendrían que valer 0 euros, esas acciones. Con lo cual, la probabilidad de que eso suceda, yo creo que es muy, muy, muy difícil que eso sucediese, pero creo que el mayor miedo que debería tener un inversor si sucediese algo parecido en el mercado no serían sus ahorros en fondos de inversión, sino que la economía y en general la situación en la vida de esa persona sería mucho más complicada porque estaríamos hablando de una crisis generalizada en la sociedad, ¿no? Es decir, es muy difícil que en un fondo de inversión que invierte en 50, 60 valores todos valgan 0, ¿no? De tal manera que si eso no se produce, nunca podría quebrar ese fondo de inversión. Uh-huh. Y luego, en cuanto a que se suspenda la cotización del fondo y no se pueda uno, digamos, liquidar en ese día una posición. A ver, la liquidez de los fondos es diaria siempre y cuando el mercado esté abierto, es decir, siempre y cuando las bolsas estén fluctuando y haya intercambio de digamos, órdenes de compra, venta, etcétera, pues evidentemente tú puedes liquidar esas acciones en el mercado, ya sea mediante inversión directa o mediante la inversión en un fondo de inversión. Y a partir de ahí, el inversor, una vez que el mercado está abierto para hacer esas liquidaciones, podría recuperar el dinero del fondo de inversión que invierte en acciones. Sí se puede dar una situación en la que, y ha sucedido en España en algunos fondos de entidades que han sido intervenidas en el pasado, sí se puede dar una situación en la que el fondo de inversión, por una mala gestión de la gestora que digamos, está en la responsabilidad de hacer esa gestión de compra, venta de acciones, pudiera tener un periodo en el que no se pudiese reembolsar el dinero, que más adelante sí se podría hacer, dado que los fondos de inversión, y esto es algo muy importante, tienen una personalidad jurídica propia. Es decir, aunque un fondo de inversión dependa de una gestora o de un banco, nunca está en el balance de esa gestora o de un banco. Es decir, el fondo de inversión, el dinero que tiene de todos los ahorradores, es digamos, propiamente de ese fondo de inversión. Y una gestora o un banco, si por lo que fuera entrase en quiebra o no tuviera activos para poder pagar las deudas que tiene, jamás podría tocar el dinero de esos fondos, dado que tienen una personalidad jurídica independiente a la entidad, ¿no? Y eso también es muy importante porque eso es lo que protege a los inversores de estas situaciones. Con lo cual, sí podría darse un extremo en el que no hubiese liquidez para un fondo de inversión, pero que más adelante se recuperaría ese dinero sin ningún problema una vez que se gestionase la intervención de la entidad que pudiera estar en problemas. De acuerdo. Carlos, y recogiendo un poco el guante que ha lanzado antes nuestro querido Domingo Soriano,
Claro, la renta variable en este momento, cuando nos preguntan algunos amigos, al menos en mi caso, me consta que a Domingo también le ha pasado, cuando le dices, hombre, yo ahora mismo donde veo las grandes oportunidades es en la renta variable. Hay algunos que se echan las manos a la cabeza y te dicen, pero estás loco, pero te vas a ir al producto más arriesgado en este momento. ¿Qué le podríamos decir a esta gente? Bueno, la verdad que hay distintos puntos de vista, ¿no? Pero desde luego este tipo de situaciones que estamos viviendo ahora mismo, con caídas tan importantes en los mercados, una volatilidad tremenda diaria en muchos casos, realmente es una oportunidad, ¿no? Es lógico que haya pánico, lo habéis comentado desde el inicio del programa. Esta situación pues genera cierta incertidumbre, genera que los inversores tengan preguntas, no sepan qué hacer con su dinero, tanto el que tienen en el banco como el que tienen invertido en acciones o en fondos, pero esto es una oportunidad. Este tipo de caídas tan pronunciadas en el mercado, si históricamente echamos la vista atrás, como lo ha comentado Manuel ya más antes, son los momentos en los que se realizan o se generan grandes capitales en términos de rentabilidad. No es normal ver unos mercados que en cuestión de un mes puedan caer un 30%, acciones que caigan un 50%, un 60%. Eso es algo completamente irracional. No está justificado para nada por los negocios ni por las expectativas futuras que puedan tener. Evidentemente, unas caídas tan pronunciadas en un periodo de tiempo tan corto, ¿no? Y sobre todo generalizadas. Otra cosa es que pues un negocio se vea claramente que no tiene futuro y pueda tener impactos negativos. Pero en este caso estamos hablando de negocios muy buenos, bien gestionados y que además, viendo un poco a algunos de los comentarios que ha hecho Domingo sobre el tipo de compañías en las que los gestores se fijan, pues sin duda ahora hay negocios muy, muy interesantes en los que poder invertir, que tienen caja neta, que apenas tienen deuda, que tienen una posición de dominio en el mercado, con lo cual tienen las ventajas competitivas que va a poder mantener a pesar de esta, digamos, desaceleración en la economía que podemos vivir en estos meses. Flexibilidad de costes, contratos a largo plazo, es decir, podemos enumerar muchos factores en compañías que van a hacerlo bien y van a seguir generando dinero. Que esto se une a lo que comentaba también Domingo del largo plazo, es decir, el largo plazo es fundamental ahora para cualquier inversor y si esta situación es una oportunidad, que además se suele dar cada 8 años, cuando hay unas caídas tan pronunciadas. Si nos fijamos, son momentos en los que luego la bolsa ha tenido unos años de 3-4 años muy, muy positivos, pues realmente estamos hablando de una inversión a largo plazo. El crecimiento mundial va a estar ahí, independientemente, como decía, de que haya una desaceleración o incluso entremos en recesión en algunos países, por ejemplo, en la Unión Europea o concretamente España, pero el mundo sigue creciendo. Los últimos 20-25 años ha habido crecimientos del PIB mundial por encima del 2% y a pesar de lo que está sucediendo este año con el coronavirus, probablemente el año se termine también con datos positivos, ¿no? En general. Y al final esta situación no es nueva. O sea, esto es una situación en la que la historia pues se repite. Muchas veces decimos que las rentabilidades pasadas no garantizan futuras, pero bueno, aunque es cierto que no es la misma historia que pueda ser, por ejemplo, la crisis financiera de 2008, sí que se parece el hecho de la infravaloración o las caídas irracionales de buenos negocios, que ahí es donde tenemos que fijarnos y apuntar hacia la inversión en ese tipo de compañías. Manuel. Antes de entrar quizás en análisis de cartera y cómo veis un poco la situación desde vuestra gestora, Carlos, a mí me gustaría preguntarte sobre algo más de comportamiento humano, es decir, y dos cosas muy concretas. En primer lugar, ¿cómo afecta el confinamiento? Porque estamos todos igual, en una situación de confinamiento inédito. ¿Cómo afecta el confinamiento a los gestores? En el caso de Cobas, a los analistas y los gestores, me imagino que estaréis teletrabajando. ¿Cómo afecta a esa dinámica de trabajo a la hora de analizar empresas y a la hora sobre todo de visitar empresas? Porque creo que en vuestro caso y en el caso de otras gestoras que nos han visitado, pues es algo muy habitual que los gestores pues vayan a la sede de las distintas empresas en las que tienen interés para entrevistarse con los dueños, para entrevistarse con los directivos, para ver las instalaciones. ¿Cómo ha cambiado esa dinámica, si es que ha cambiado en algo? Y en segundo lugar,
cómo se están comportando vuestros partícipes ante las fuertes caídas que ha sufrido la bolsa en general y los fondos en particular durante estas últimas semanas. Muy bien, pues bueno, empezando por la parte de Cobas y sus empleados, pues efectivamente estamos pues los 50 empleados de Cobas trabajando mediante teletrabajo desde casa, con total normalidad. No tenemos ningún tipo de problema para poder desempeñar nuestro puesto de trabajo desde casa, y eso es algo muy muy importante en todas las áreas. Ahora haré inciso en la parte de análisis y gestión, pero bueno, toda la parte de operativa para partícipes, toda la parte de lo que es la compraventa de valores de nuestra mesa, la parte evidentemente de relación con inversores, el servicio de atención al inversor, todo está funcionando con plena normalidad, y eso es algo que es muy importante para que los inversores o ahorradores entiendan que hay normalidad. Es decir, que aunque estamos todos en una situación anormal, que es estar en nuestras casas trabajando y no poder apenas salir a la calle, pues desde luego sí que hay sectores donde la normalidad continúa, y en este caso el nuestro es uno de ellos. Más allá de que evidentemente los mercados están muy volátiles, que eso no es algo normal, pero lo que es el día a día sigue siendo muy normal. Y concretamente en el equipo de gestión y análisis, a la hora de analizar las empresas, ahí no tenemos ningún problema, porque todo lo que es la información que recibimos de las compañías, tanto pues ahora verán resultados trimestrales a cierre de marzo, también tenemos pues todos los informes que siguen publicando las casas de inversión a las que nos proveen de ellos. Por supuesto, la lectura habitual que hacemos dentro de los distintos sectores donde trabajamos, pues cualquier paper o cualquier documento interesante, todo eso lo podemos seguir haciendo con plena normalidad. De hecho, nosotros en la oficina, lo que es el equipo de análisis, que muchas veces yo creo que ya algún compañero mío que está por aquí lo ha comentado, pero lo que hacen sobre todo es leer y leer informes, leer artículos, leer temas relacionados con las compañías en las que invertimos. Eso lo pueden hacer sin ningún tipo de problema. Y luego el tema de las visitas a compañías, que es algo que también hacemos y que evidentemente ahora con todas las restricciones que hay no se puede hacer, tenemos la ventaja al final de poder estar haciendo, como han sido estas últimas 2-3 semanas, videoconferencias, llamadas mediante videoconferencia, con las compañías que nos han ido actualizando pues su posición ante lo que está sucediendo. Además, podríamos decir que el 80-85% de las inversiones en las que el dinero de los inversores de Cobas está ahora mismo depositado, pues son negocios que nos han transmitido bastante tranquilidad en cuanto a las expectativas que tienen, ¿no? Es decir, que eso también nos permite hacer un seguimiento bastante cercano de estas compañías, ya sea evidentemente no de forma presencial, pero sí de forma telemática, que nos está además aportando información muy interesante. Y luego, respecto a los inversores, pues la verdad es que en el caso de Cobas podemos estar bastante agradecidos al comportamiento que están teniendo, porque desde luego está siendo un mes, o ha sido un mes bastante bueno. Hemos tenido prácticamente 8 millones de euros de entradas en un sector o un mercado en España que han salido 5.000 millones de euros de renta variable hacia otro tipo de activos. Pues nosotros hemos tenido entradas netas, y esto lo que nos ayuda es a poder aprovechar esta liquidez a la hora de poder comprar acciones que han caído, ¿no? Y eso pues es un soporte o un apoyo muy importante. Entonces, yendo ya concretamente a qué sienten los inversores con los que hablamos todos los días, realmente pues lo ven como una oportunidad. Eso no quiere decir que evidentemente tengamos llamadas de inversores que puedan tener cierta preocupación de hacia dónde va todo esto y cómo de profunda puede ser esta caída o si viene una crisis más adelante. Eso evidentemente pues hay personas que tienen ese pensamiento en la cabeza. Nosotros les transmitimos tranquilidad y convicción en que esto, ya os digo, que va a salir y que iremos para adelante seguro y que las empresas van a seguir ganando dinero. Y al final ese comportamiento pues se ha traducido en eso, ¿no? En entradas. Por ejemplo, os doy un dato, estas últimas 3 semanas, pues de aproximadamente 1.000 operaciones que hemos tenido, tanto de operaciones, me refiero, de suscripción, de reembolso, traspasos que hacen los partícipes, pues el 90% son operaciones de suscripción. Es decir, que ya sea un pequeño ahorrador que está invirtiendo 500 euros o un gran inversor que pueda estar invirtiendo, no lo sé, 50.000 euros o 100.000, ¿no? Realmente estamos hablando de ahorradores que están viendo este momento como una oportunidad. Manuel, no sé si tenías otra pregunta por ahí apuntada.
¿en qué notáis si es que ya empezáis a atisbar síntomas de recuperación? Porque da la sensación de que en un desplome de estas características el inversor medio piensa que esto va a ser estructural, que esto es el desastre, va a ser el apocalipsis y no hay forma de recuperarse. Pero entiendo que también estáis notando, por ejemplo, seguramente los mercados asiáticos, que son los primeros que han sufrido este golpe inesperado, síntomas claros de recuperación económica y también de recuperación bursátil. Así es. Concretamente, además, nosotros en Asia tenemos una cartera que tiene bastante, digamos, impacto con lo que sucede allí, tanto directamente por inversiones que tenemos en mercados locales, en Corea, por ejemplo, como por toda la parte que tenemos en inversión en transporte marítimo, que también tiene un impacto muy importante en Asia, ¿no? Sobre todo en la parte de gas natural licuado. Pero bueno, volviendo a Asia, recientemente he estado viendo un informe que nos ha llegado, además de cómo está evolucionando la situación en China, después de, pues concretamente en Hubei, por ejemplo, que ya toda la parte digamos, de industria, las fábricas, hay una mejora muy importante en todo lo que es la actividad que se está produciendo, un incremento del carbón para las plantas de energía, vemos también incrementos de consumo de refino, incrementa, digamos, el movimiento de petróleo, empieza a moverse más la gente en la ciudad. Estamos hablando además de porcentajes significativos, ¿no? Por ejemplo, la última semana se ha consumido un 14, un 15% más de petróleo respecto a la anterior, ¿no? Con lo cual, en Asia sí se está viendo una recuperación. Además, esa recuperación va unida ya más a nivel general a un mayor movimiento de intercambio de bienes. Es cierto que ahora se ha unido además con una caída importante del precio del petróleo, que eso ha conllevado a alguna crisis en algunos sectores. Pero, por ejemplo, en el gas natural licuado, el mes de marzo ha sido ya muy positivo en Asia. Corea, por ejemplo, ha tenido un 8% más de consumo. China ya en el mes de marzo ha tenido consumos positivos de gas natural licuado. Se estima que de aquí a final de año el crecimiento interanual pueda ser del 12, del 15%, con lo cual sigue siendo un sector en el que va a haber crecimiento. Es decir, que en China estamos viendo, China y en Asia en general, impactos positivos ya para algunos sectores, ¿no? Y esto nos da cierta tranquilidad en que irá arrastrando al resto de economías, pues luego vendrá Europa, luego Estados Unidos, y esto supondrá pues una mejora en general de todo el mercado, ¿no? Con lo cual se empieza a ver la luz al final del túnel en cuanto a la recuperación de actividad, y ya no solo en sectores industriales, sino también incluso en el consumo, ¿no? La semana pasada, hablando con uno de nuestros analistas que reside en Shanghái, nos comentaba que ya el 90% de los Starbucks están operativos y abiertos en la calle, ¿no? Y esta semana ya empezaba también a abrirse tiendas de ropa, de bolsos, etcétera. O sea, que de alguna manera están recuperando la normalidad, y eso tarde o temprano entiendo que llegará al resto del mundo. Domingo. Sí, a mí me gustaría preguntarte acerca de, digamos, lo que decía yo al final de mi intervención, la parte menos positiva o la que genera más dudas, que son las empresas que puedan tener deuda. Yo no sé si con esas empresas con las que vosotros habláis, alguna de ellas que tenga alguna posición, yo sé que a vosotros os gustan mucho las empresas que no tienen deuda, que tienen caja neta, y que en estos momentos ya son casi las que están más tranquilas, porque lo que están haciendo es, bueno, esperando a que se recupere la cosa, porque ellos no tienen que afrontar esos vencimientos. Pero bueno, me imagino que alguna por ahí tendréis que también tiene problemas de deuda, o no sé cómo percibís en el mercado esa tensión de estos 3 meses, quizás 6. El problema ya no es si tengo un buen producto, si tengo una buena empresa, si espero más o menos beneficios, sino el problema es si puedo llegar a septiembre, si me van a refinanciar y si no caigo. Pues hay casos muy interesantes, y por centrarme quizás en compañías o en sectores que nos pueden ser más cercanos a todos, aquí en España, por ejemplo, negocios como el inmobiliario, por ejemplo, centros comerciales, la verdad que la sorpresa es que, por ejemplo, en compañías en las que nosotros invertimos, como puede ser el Grupo LAR, pues tienen suficiente caja para aguantar varios meses con un cierre prácticamente total. Es decir, han sido bastante precavidos en estos últimos meses y años para dejar suficiente, capacidad
de aguante ante una situación como la que estamos viviendo ahora. O compañías como Meliá, por ejemplo, que también, a pesar de tener que estar cerrando los hoteles o prácticamente no tener actividad, han hecho bien también sus deberes y tienen suficiente caja para aguantar bastantes meses con una actividad muy, muy reducida. Luego, en el tema de deuda que comentabas, bueno, ahí hay varias soluciones. Como bien dices, nosotros optamos siempre por compañías que apenas tengan deuda, preferiblemente que tengan caja neta, y si tienen deuda, pues que con 2 años de vida, es decir, 2 años de beneficios, puedan cubrir esa deuda que han adquirido. O que sean activos, es decir, o que esa deuda vaya asociada a un activo que en un momento dado, si te van mal las cosas, pues tú vendes ese activo y esa deuda desaparece, ¿no? Pues bueno, casos, por ejemplo, como Meliá, pues también tienen unos activos inmobiliarios muy, muy importantes en los hoteles que tienen propiedad, que en un momento dado, si la deuda que tienen, que la han ido reduciendo en estos últimos años, pues tuvieran algún problema, siempre pueden acudir hacia esa venta de activos, ¿no? Con lo cual, lo importante ahora mismo, lo has dicho tú, es tener compañías que no tengan problemas o a la vista no tengan unos pagos de deuda a corto plazo que le puedan suponer un estrés de liquidez, que tengan caja neta para aguantar por lo menos lo que queda de año, o tengan en caja, vamos, no caja neta, y luego también buscar negocios que siguen operando. Por ejemplo, ahora aquí tenemos también el caso de las aseguradoras, ¿no? Pues una aseguradora ahora mismo, que además suelen generar bastante caja y suelen ser conservadoras en cuanto a la acumulación de capitales, ¿no? Y tener unos remanentes muy importantes, pues ahora para ellos esta situación incluso es hasta favorable porque hay menos siniestros de coches, por ejemplo, al haber menos tráfico, y ellos siguen cobrando los seguros, ¿no? Sigue habiendo una prima que se está generando, con lo cual, al ser un seguro obligatorio, son negocios que pueden también aguantar bastante bien esta situación. Importante, hay que evitar compañías que tengan deuda, y si tienen deuda, sobre todo que estén vinculadas a activos, que en un momento dado, pues esos activos puedas deshacerte de ellos. Luigi. Venga, vale, pues te voy a hacer una pregunta, Carlos, acerca de la liquidez. En épocas como esta, ¿cómo la manejáis en Cobas? Has comentado que habéis tenido entradas netas. Quizás entiendo que también porque tengáis clientes que ya llevan tiempo con vosotros y entendéis y entienden ellos la forma en que invertís, quizás os permita no tener que guardar mucha liquidez en el cajón para hacer reembolsos, digamos, de clientes que quieran liquidaros posiciones, sino que incluso os llega nueva liquidez y a lo mejor, como han dicho gestores en este programa, salís de compras. Es decir, y este es el punto de mi pregunta, ¿habéis comprado acciones de compañías que ya tenéis en cartera pero que el mercado os ha dejado más baratas porque seguís viendo que la tesis de inversión no ha cambiado y sigue siendo una buena opción? Sí. Contestando a tu última pregunta, hay oportunidades muy, muy interesantes que ha dejado el mercado. Como comentaba antes, pues el comportamiento irracional del mismo genera oportunidades muy, muy interesantes en negocios buenos que pueden haber caído un 30% su cotización y estar a precios muy, muy interesantes. Pero bueno, antes de entrar en esos movimientos que podamos estar haciendo, sí que he hablado de la liquidez. Además, nosotros siempre, digamos, Francisco García Paranes y su equipo han tenido muy claro la inversión prácticamente al máximo posible en renta variable, independientemente del momento, porque al final, teniendo un horizonte temporal de largo plazo, hay un coste de oportunidad en intentar averiguar si ahora me dejo un 10 o un 15% de liquidez, me puedo perder situaciones muy favorables de mercado. Además, hay muchos estudios en los que esto lo corroboran y podemos hablar de ellos si queréis también. Entonces, nosotros invertimos siempre prácticamente al máximo legal en fondos de inversión que se puede tener invertido, que es el 99%. Es decir, tenemos aproximadamente un 1% de liquidez de forma habitual. Para nosotros, las entradas netas que hemos vivido o que hemos tenido en este mes de marzo, lógicamente nos ayudan a poder ir comprando esas acciones sin tener que ir haciendo venta de otras acciones que tengamos en cartera, pero incluso aunque no tuviésemos esas entradas de dinero, una forma muy habitual de ir generando
esas, digamos, ese incremento de tus potenciales de revalorización, que es lo que crees que vale el fondo, es decir, cuánto crees que puede subir en función de la valoración que haces de cada negocio. Esa rotación de cartera la hacemos también entre compañías de la propia cartera. Y explico esto con un ejemplo muy, muy sencillo. Si tenemos una acción que hoy vale 5 y hay una caída y pasa a valer 4, y tenemos otra acción que valía 5 y pasa a valer 8, vendemos, digamos, acciones de la que ha subido de 5 a 8 y compramos de la que ha caído de 5 a 4. Con lo cual, esa rotación interna dentro de la cartera lo que nos permite es, entre comillas, ir apalancándonos sobre el propio patrimonio que ya tenemos gestionado para aprovechar esas caídas en negocios interesantes. Y eso lo hemos podido hacer a lo largo de estos últimos 2 meses, pues por ejemplo, porque hay compañías como las de transporte de petróleo, caso por ejemplo de TK, que en las últimas 2 semanas ha subido un 50% en un mercado que ha caído lo que ha caído. Pues eso también te permite, dentro de tu propio dinero, sin tener que incluso tener que optar a esas entradas o a los reembolsos que pudieran venir, hacer esa rotación. Y luego el tema de reembolsos, pues realmente la clave es ahora mismo que apenas estamos teniendo inversores que reembolsen. Ya digo que tenemos entradas metas de prácticamente 8 millones de euros y eso te facilita pues el hecho de no tener que malvender compañías que tienes en cartera cuando el mercado cae. Y dentro de la cartera pues hemos empezado a rotar en compañías que consideramos que se han quedado infravaloradas, y os doy un ejemplo, por ejemplo, que estamos viendo interesante también a raíz de todo lo que ha sucedido en España en las últimas fechas con todas las ayudas económicas que vamos que digamos el Estado va a tener que poner. Pues por ejemplo el sistema financiero, los bancos, pues consideramos que hay ciertas incertidumbres que puedan venir más adelante sobre su operativa y sobre los beneficios que puedan generar, y algunas compañías que teníamos en bancos en la cartera ibérica pues las hemos empezado a deshacer posición y estamos comprando otras que son negocios que consideramos nos van a dar mejor resultado. Es decir, que sí estamos haciendo movimientos y bueno, seguiremos en cuanto a lo que vayamos encontrando y a las oportunidades que el mercado nos dé. ¿Notáis cierta madurez por parte de los partícipes o de las personas que se acercan a Cobas? Y me refiero porque, claro, para muchos de los que nos oyen, quizá de los que han descubierto el programa hace poco y todavía no nos han oído machaconamente con el discurso del largo plazo, de la renta variable, del interés compuesto, de los buenos negocios, de la paciencia, etcétera, pueden considerar, como decía yo al principio en la entrada, que la renta variable es una locura ahora, ¿no? Que ahora hay que irse a valores más refugio, que es esto de mira las caídas que está teniendo la bolsa, cómo puedes confiar en un gestor activo que han tenido los resultados que han tenido en estos últimos tiempos, pero en cambio en esa digamos, en ese mainstream vosotros habéis detectado entradas netas. ¿Crees que estos granitos de arena, y perdóname que barra para casa, ¿no? Pero estos granitos de arena que poquito a poco estamos tratando desde diferentes sitios, iniciativas como Value School, como este programa que tratamos de inocular en la audiencia, de inocular en todos los ahorradores, y nos incluimos yo el primero, ¿no? Que voy aprendiendo cada día más con este programa. ¿Crees que está empezando a notarse en estos momentos algo de madurez por parte de los ahorradores? Sin duda ninguna. Realmente toda esta labor que hacéis desde vuestro programa, que hace Value School, que hacemos las gestoras también. Por ejemplo, el Departamento de Relación con Inversores de Cobas no es un departamento comercial al uso. Es decir, nosotros no vendemos, entre comillas, sino que realmente lo que hacemos es preparar psicológicamente, al igual que hacéis vosotros con los programas y Value School, a los inversores a entender los distintos momentos y por qué invertir a largo plazo es fundamental, ¿no? Y esa preparación psicológica, yo llevo ya 14 años haciendo, desempeñando labores parecidas a la que desempeño ahora en cuanto al trato con inversores. Lo que te das cuenta es que muchas veces eres más un psicólogo que realmente una persona que te va a hablar de tus finanzas o que tenga que tener un conocimiento técnico demasiado extraordinario, ¿no? Y realmente el inversor lo que necesita es esa preparación psicológica. Yo creo que en estos últimos años se ha hecho un trabajo muy bueno. También en el caso de Cobas tenemos
la suerte o la fortuna de tener una base muy, lo comentaba Luis antes, una base muy sólida, muy fiel de inversores que ya de la época anterior de Francisco García Paramés en Bestinver vivieron caídas como la de 2008-2009 de un 60%, y aprendieron a esperar para luego tener recuperaciones pues de más de 130% en cuestión de menos de un año, un 25% de rentabilidad anualizada a 5 años, de 2009 a 2014. Es decir, también esa preparación psicológica la vas viendo según vayas viviendo acontecimientos cuando inviertes, ¿no? Es decir, a esto se aprende también estando dentro del mercado, ¿no? Hasta que no te lo cuentan y no lo vives tú en tus carnes, ver cómo tu inversión cae un 40%, muchas veces no eres consciente de ello, ¿no? De cómo te puede afectar psicológicamente. Pero la realidad es esa, que la madurez de los inversores, evidentemente queda muchísimo recorrido para que esto se traslade a la amplia mayoría de la sociedad, pero para el que está en gestión independiente, invierte en gestión valor, los que escuchan este programa, yo creo que sí, esa madurez está empezando a dar resultado en cuanto a la tranquilidad y a la toma de decisiones. Es clave tomar decisiones fríamente, nunca en caliente. No hay que vender las acciones a lo loco porque piense que mañana ya no quiero perder más, y no plantearse que eso al final yo tenía una inversión a largo plazo y lo que tengo que hacer es esperar a que la situación mejore si es que esa compañía es buena y no va a quebrar, entre comillas. Es decir, que realmente esa madurez y esa preparación psicológica del inversor es patente, y eso es lo que da frutos. Eso es lo que hace que gestoras como Cobas pues en el mes de marzo hayan tenido también algún comportamiento positivo en términos de entradas de dinero, ¿no? El inversor general, yo creo que ahora lo que tiene que tener es tranquilidad, no tomar decisiones de forma irracional, precipitada. Hay que pensarlo bien. La volatilidad, hoy piensas que cae un 8% y de repente el viernes o la semana que viene o cuando sea tienes una rentabilidad del 10% positiva, porque ahora mismo hay una volatilidad tremenda, con lo cual tomar decisiones ahora mismo en cuanto a salir del mercado son completamente, desde mi punto de vista, precipitadas, ¿no? Y para un inversor que tenga ahorro, es una oportunidad, lo decía antes, esto es una oportunidad que se suele ver pocas veces, unas valoraciones tan baratas. Aunque esto pudiera caer, esto hay que tenerlo todo el mundo en cuenta. Todo el mundo que nos esté escuchando, que tenga claro que esto puede caer otro 10%, otro 15%, podría suceder, al igual que puede empezar a despegar desde ya. Pero lo importante es si lo que estás comprando a estos precios vale más. Esto es tan sencillo como si ponemos un ejemplo de una casa, de un inmueble. Tú sabes que el inmueble en el mismo edificio en el que vives vale 100.000 euros, y de repente, por cuestión del coronavirus, pasa a valer 50.000 euros. Si sabes y estás convencido de que vale 100.000 euros y Uy, hemos tenido un pequeño problema con la conexión con Carlos, la estamos recuperando ya, pero bueno, yo creo que consejos, Domingo, Manolo, Luigi, importantes los que nos está dejando Carlos, no tomar decisiones de manera precipitada y con la cabeza caliente, un poco como nos recomendaba en su día Vicente Baró, recordáis, ¿no? Con esa carta que se escribió para los momentos de crisis en los que si hay una certeza clara de tomar una decisión precipitada ahora en una venta a pérdidas, es que materializas la pérdida, ¿no? Totalmente, y si además tenemos liquidez y hemos comprendido bien los principios de esta inversión consciente a largo plazo, insisto, dentro de la prudencia que debe caracterizar siempre cualquier dinero que coloquemos en bolsa, que sabemos que eso no debe ser dinero que vayamos a necesitar de aquí a 5 años, como han dicho numerosos invitados, pues puede ser un momento bueno para ir, como le he comentado antes a Carlos, de compras, saber qué buenas empresas me ofrece a precios rebajados el mercado en este momento de volatilidad, que, insistimos, es sinónimo de oportunidad. Luigi, te escucha ya Carlos, hemos recuperado la conexión, creo que tenías una pregunta para él. Sí, oye Carlos, una pregunta muy a propósito de esta crisis del coronavirus, porque tenéis en la cartera internacional a Chircofide, que es dueña de COS, es una empresa, un negocio de residencias de ancianos. Aquí en España, madre mía, las residencias están ahora en el punto de mira de la prensa, pues por razones, que quizá no viene al caso comentar en este programa, pero son de todos conocidas. ¿Cómo está yendo el negocio de Chir y de COS más concretamente? Vale.
Antes de entrar a esto, sí que me gustaría apuntalar el comentario que has hecho, Luigi, que es clave, que el dinero que ahora se invierta para cualquier persona que decida invertir en acciones tiene que tener muy claro que no lo va a necesitar en el corto plazo. Hablabas de 5 años, podemos hablar de 10, de 7, de 20. Lo importante es no necesitarlo en el corto plazo y ese mensaje yo creo que es fundamental para todo el mundo que nos está escuchando. Estupendo. Y luego en cuanto a CIR, efectivamente, que es una compañía italiana, que además nosotros venimos invirtiendo en ella ya desde hace muchos años, se presentó una oportunidad de compra muy interesante a finales del año pasado. Empezamos a construir la posición y COS es un negocio de residencia de ancianos que ahora mismo pues en la actualidad del día a día pues es cierto que está en los medios y está quizás en boca de todos, ¿no? El hecho tan trágico que es el fallecimiento de estas personas mayores que están en las residencias, ¿no? Muchos inversores que conocen que tenemos esta compañía en cartera pues nos han preguntado al respecto. Y aquí yo también me gustaría lanzar un mensaje de tranquilidad y más general también, que muchas veces se puntualiza en 2, 3, 4 casos concretos que pueda estar sucediendo este tipo de mala gestión en las residencias y de fallecimientos por desgracia de estas personas, pero hay muchas otras residencias que están haciendo bien su trabajo o que no están teniendo estos problemas, ¿no? Y en el caso de COS, que es la compañía dentro del holding de CIR que tiene esta gestión de residencias, que además lleva ganando dinero los últimos 15 años, todos los años, de una forma muy constante, es un negocio muy, muy bueno. Pues nosotros recientemente hemos hablado con los gestores de esta compañía y nos han comentado que ellos ya tomaron medidas de aislamiento mucho antes de todas las decisiones políticas que en Italia se tomaron en cuanto a lo que es el confinamiento de los ciudadanos, y tienen muy pocos casos de coronavirus en sus residencias. De hecho, de los muchos centros que tienen tanto en Italia como en Alemania, apenas tienen 5 centros con estos problemas, ¿no? Con lo cual, aquí yo creo que es interesante, por un lado, no entrar lo que muchas veces hablamos, ¿no? en el punto de irracionalidad, de como que parece que ya todos los negocios que tengan implicación de residencias de ancianos están afectados por una mala situación como la que estamos viviendo ahora, sino que hay que ir viendo caso a caso y ir viendo que también hay residencias, que aquí en España también las hay, que están siendo bien gestionadas y que están capeando, digamos, esta situación de una forma mejor, ¿no? O sea, que por ese lado es una compañía que además tiene un peso importante en la cartera internacional de Cobas, que el feedback ha sido positivo y creemos que puede tener pues tendrá un buen comportamiento más adelante, ¿no? Muchas gracias, Carlos, por ese análisis. Nos estamos quedando sin tiempo y, desde luego, quienes sí que, Carlos, te digo que tienen un buen comportamiento es nuestros oyentes que nos siguen en directo los domingos de 2 a 3 de la tarde en la sintonía de radio, y también los que nos escuchan a través del podcast, ya lo saben, en todas las plataformas, en Spotify, en Apple Podcast, en iVoox, también en las plataformas de Value School y, por supuesto, en las plataformas de Es Radio. Y todo gracias a IG Market, ya lo saben, para inversores formados e informados. Luis Alberto Iglesias, y esas recomendaciones que hoy pasan por... Pues bueno, vamos a recomendar 4 recursos en Internet. El primero de ellos, que me parece que siempre viene a cuento en momentos como este, es aquella carta a la que te has referido tú ya, que Vicente Baró se escribió a sí mismo y que él tituló, entrecomillado, para leer solo en momentos de pánico en los mercados. Vamos a poner de nuevo el enlace a esta carta, que desde luego es una recomendación insoslayable para momentos como este. Básicamente, Vicente se dice a sí mismo: chico, cuando lleguen los bajones no vendas y mantén la calma. Y eso les decimos a los oyentes, que podrán leerlo en ese documento que es ya mítico en esta comunidad inversora. Bien, la segunda de las recomendaciones es otro recurso, es un pequeño vídeo de la comunidad de Finet, donde van a poder los oyentes ver de nuevo a Vicente Baró, que se titula Lo que te pierdes por dejar de invertir cuando la bolsa cae, y que nos da a conocer, pues por qué salir del mercado durante las caídas puede ser una mala decisión, que es justamente lo que la semana pasada hablábamos con los amigos de Finicens. Este market timing, por qué jugar a hacer market timing te puede llevar a perderte justamente los días en que las subidas se producen. Todo muy claritamente explicado en un vídeo muy, muy pequeño. Bueno, pues después voy a recomendar un vídeo de una compañía que tiene Cobas en la cartera ibérica,
El vídeo está en el canal de YouTube de Value School y se titula La nueva apuesta de Meliá Hotels, que es un análisis desde el punto de vista del inversor de una de las compañías que tiene la cartera ibérica, como digo, Cobas. Y esto, por favor, que no conste como si fuese una recomendación de inversión, porque no lo es. Simplemente es un punto de vista de cómo se puede analizar para invertir una compañía como Meliá, por ejemplo. Y en último lugar, que son 4 las de hoy, es el vídeo de la presentación que tuvimos en Value School de un libro que viene muy bien releer, si no se conoce ya en este momento, que es El cerebro del inversor, escrito por Pedro Bermejo, que es neurocientífico, conocedor de la fisiología y el funcionamiento del cerebro, y Luis García, que aporta a la obra la faceta del gestor de patrimonios, el gestor de inversiones. Es un libro donde el lector va a encontrar esas trampas o sesgos que nos tiende nuestro cerebro, nuestras emociones, y cómo evitar que nos jueguen malas pasadas en momentos como este. Bueno, Luigi, pues ahí quedan esas recomendaciones, las tienen todos ustedes en redes sociales ya, en el Twitter del programa, @noduermedinero, y a mí solo me resta agradecerles mucho a todos mis invitados que nos hayan acompañado una semana más, y en especial a don Carlos, que sigues ahí, ¿verdad, Carlos? Sigo por aquí, sí. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por acercarnos la realidad de Cobas y cómo está aprovechando, digamos, la ocasión para tener una palanca de crecimiento todavía mayor en el largo plazo. Así que, Carlos, muchísimas gracias por compartir tu tiempo y tus conocimientos con nosotros en un día como hoy. Ha sido un placer estar con vosotros y dejar un mensaje positivo a todo el mundo que nos escucha. Saldremos de esta, tanto en el tema del virus, ¿no? El coronavirus, como en los mercados, ¿no? Es decir, que vendrán tiempos mejores seguro y ahí es donde tenemos que ser optimistas. No lo dudo. Quedan despedidos también don Luis Alberto Iglesias. Luigi, muchas gracias desde Value School, también a Manolo y a Domingo. Os espero la semana que viene aquí con temas súper interesantes, y a todos ustedes que nos escuchan, sean muy felices. Les dejo con la mejor programación y hasta la semana.